Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy es domingo 7 de junio del año 2026 y hoy en muchos países se ha celebrado la fiesta de Corpus Christi. En otros países se celebró el jueves, dependiendo de las normas que tengan aprobada la conferencia episcopal de cada país. Y quisiera aprovechar la ocasión para hablar de la doctrina de la Sagrada Eucaristía, desconocida por muchísimos católicos y lamentablemente es una doctrina que es muy poco predicada. Hace algún tiempo, no mucho tiempo, se hizo una encuesta a muchos católicos en Estados Unidos y el resultado fue alarmante cuando se preguntó si creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o sea, si creían que realmente después de la consagración en la misa, el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, o si simplemente la Eucaristía es un símbolo de Cristo, pero no realmente Cristo. Y cerca del 50% de los entrevistados dijo que no creía que había presencia real de Cristo en la Eucaristía, que era un símbolo de Cristo. Esto es muy alarmante. Y por lo que se puede ver, no están tan lejos de esta realidad los católicos en muchos otros países. Así es que en este video te invito a que te quedes porque voy a hablarte de la doctrina de la Sagrada Eucaristía, una doctrina que debes saber y que casi nadie enseña, lamentablemente. Y para eso me voy a basar en uno de los documentos más autorizados para enseñar lo que la Iglesia cree sobre el sacramento de la Eucaristía. Y es un decreto dogmático del Concilio de Trento. Este decreto se aprobó en tiempos del Papa Julio III, concretamente el 7 de febrero del año 1550. Bueno, perdón. En la sesión número 13 del Concilio de Trento del 11 de octubre de 1551. El Papa Julio III fue Papa de 1550 a 1555. Y bueno, vamos directo a lo que dice este decreto. Quiero hacerlo ágil porque tengo mucho que compartirles. Quisiera que pudieran escuchar ustedes todo lo que dice este decreto. Pongan mucha atención. Esta doctrina la deberíamos conocer, se debería predicar con toda claridad en todas las parroquias, en todos los colegios católicos, en todos los grupos y movimientos católicos que tienen como objetivo formar a los fieles en la fe. Bueno, miren lo que dice el proemio de este decreto. El Sacrosanto Ecuménico y Universal Concilio de Trento, si bien no sin peculiar dirección y gobierno del Espíritu Santo, se juntó con el fin de exponer la verdadera y antigua doctrina sobre la fe y los sacramentos. Miren la intención del Concilio de Trento. Exponer la verdadera y antigua doctrina sobre la fe y los sacramentos, y poner remedio a todas las herejías y a otros gravísimos males que ahora agitan a la Iglesia de Dios, y la escinden en muchas y varias partes. Ya desde el principio tuvo por uno de sus principales deseos arrancar de raíz la cizaña de los execrables errores y cismas que el hombre enemigo sembró en estos calamitosos tiempos nuestros por encima de la doctrina de la fe y el uso y culto de la sacrosanta Eucaristía, lo que por otra parte dejó nuestro Señor en su iglesia como símbolo de su unidad y caridad, con la que quiso que todos los cristianos estuvieran entre sí unidos y estrechados. Paréntesis. No quiero hacer largos comentarios porque prefiero que ustedes escuchen, al menos por una vez en su vida, el decreto completo sobre la Eucaristía del Concilio de Trento. Pero aquí el punto es que los pastores de la iglesia que estuvieron ahí en el Concilio de Trento tenían la clara conciencia de que su misión era confirmar en la fe a las ovejas y, por lo tanto, rebatir las herejías que se estaban difundiendo por el protestantismo, también dentro de la iglesia, porque había una influencia
de las herejías protestantes en algunos católicos, y había que reafirmar la doctrina que siempre la Iglesia había enseñado sobre la Eucaristía. Entonces, para acabar con las divisiones provocadas por las herejías, hay que atacar la raíz. La raíz es el error doctrinal. Eso es lo que causa divisiones entre los católicos. Unos creen la verdad, otros creen en el error. Y así la Iglesia se divide. Por eso, los pastores de la Iglesia en aquel momento dijeron, tenemos que reafirmar la verdad. Así pues, el mismo Sacrosanto Concilio, al enseñar la sana y sincera doctrina acerca de este venerable y divino sacramento de la Eucaristía, que siempre mantuvo y hasta el fin de los siglos conservará la Iglesia Católica, enseñada por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y amaestrada por el Espíritu Santo, que de día a día le inspira toda verdad, prohíbe a todos los fieles de Cristo que no sean en adelante de modo distinto de como en el presente decreto está explicado y definido. O sea, esta es una definición dogmática. Quiere decir, esta enseñanza que les voy a leer es para ser creída por todos los católicos de todos los tiempos. Es lo que se ha creído siempre y se debe creer hasta el final, hasta el fin del mundo. La doctrina que la Iglesia enseña, ha enseñado y enseñará hasta el retorno de Cristo sobre la Sagrada Eucaristía. Y todo el que se dice católico debe aceptar esta doctrina. Capítulo 1. La real presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Primeramente enseña el Santo Concilio y abierta y sencillamente confiesa que en el augusto sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, se contiene, atención, verdadera, real y sustancialmente, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles. Paréntesis. Después de la consagración, la hostia se ve como pan, sabe a pan, se siente al tacto como pan y al gusto como pan, pero ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Eso significa las apariencias, las cosas sensibles. Bajo las cosas sensibles del pan, que ya no es pan, está el cuerpo de Cristo real y verdaderamente presente. Como bajo las cosas sensibles del vino, que ya no es vino, está la sangre del Señor. Continúo leyendo. Porque no son cosas que repugnen entre sí que el mismo Salvador nuestro esté siempre sentado a la diestra de Dios Padre, según su modo natural de existir, y que en muchos otros lugares esté para nosotros sacramentalmente presente en su sustancia, por aquel modo de existencia que si bien apenas podemos expresarla con palabras, por el pensamiento ilustrado por la fe podemos alcanzar a ser posible a Dios, y debemos constantísimamente creerlo. O sea, aunque sea difícil de entenderlo para nosotros, ¿cómo es posible que Jesús siga estando en el cielo y al mismo tiempo en cada hostia y en cada parte de las hostias consagradas en todo el mundo? Él es Dios. Él tiene el poder para hacerlo. Nosotros no lo podríamos hacer, pero Él sí puede. En efecto, así todos nuestros antepasados, cuando fueron en la verdadera iglesia de Cristo, que disertaron acerca de este Santísimo Sacramento, muy abiertamente profesaron que nuestro Redentor instituyó este tan admirable sacramento en la última cena, cuando después de la bendición del pan y del vino, con expresas y claras palabras, atestiguó que daba a sus apóstoles su propio cuerpo y propia sangre. Estas palabras conmemoradas por los santos evangelistas y repetidas luego por San Pablo en 1 Corintios 11, 24 y siguientes, como quiera que ostentan aquella propia y clarísima significación, según la cual han sido entendidas por los padres. Paréntesis. Los padres se refieren a los padres de la iglesia. Son los escritores eclesiásticos de los primeros 8 siglos de la historia de la iglesia. Los llamamos padres de la iglesia. Son los sucesores más cercanos a los apóstoles. Ellos escucharon, algunos, la doctrina de los apóstoles directamente. Otros escucharon a quienes oyeron a los apóstoles directamente. Todos los padres de la iglesia coinciden en esta doctrina.
que el Concilio de Trento está reafirmando. Es infamia verdaderamente indignísima que algunos hombres litigiosos y perversos las desvíen a figuras ficticias e imaginarias, por los que se niega la verdad de la carne y sangre de Cristo, contra el universal sentir de la Iglesia, que como columna y sostén de la verdad detestó por satánicas estas invenciones excogitadas por hombres impíos, a la par que reconocía siempre con gratitud y recuerdo este insigne beneficio de Cristo. O sea, miren, el Concilio de Trento llama satánicas invenciones aquellos que dicen que la presencia real de Cristo en la Eucaristía, bajo las especies del pan o del vino, son figuras ficticias e imaginarias. Son meros símbolos, pero no realidad. Capítulo 2. La razón de la institución de este sacramento. Así pues, nuestro Salvador, cuando estaba para salir de este mundo al Padre, instituyó este sacramento en el que vino como a derramar las riquezas de su divino amor hacia los hombres, componiendo un memorial de sus maravillas, y mandó que al recibirlo hiciéramos memoria de él. Ver Lucas 22:19, 1 Corintios 11:24, y anunciáramos su muerte hasta que él mismo venga a juzgar el mundo. 1 Corintios 11:26. Hay muchas citas a la Escritura en este decreto sobre la Eucaristía del Concilio de Trento, porque a los padres les interesaba dejar claro que lo que la Iglesia cree está fundado en la Escritura. Los protestantes que dicen ser fieles a la palabra de Dios niegan el contenido de estos pasajes bíblicos. Continúo leyendo. Ahora bien, hizo que este sacramento se tomara como espiritual alimento de las almas. Mateo 26:26, Juan 6:27, por el que se alimenten y fortalezcan los que viven de la vida de aquel que dijo, el que me come a mí, también él vivirá por mí. Juan 6:57, son palabras del Señor. El que me come a mí, vivirá por mí. Y como antídoto por el que seamos liberados de las culpas cotidianas y preservados de los pecados mortales. Entonces, la Sagrada Eucaristía quiso Dios que fuera también, además de su presencia real bajo las especies del pan y del vino, que fuera alimento de vida eterna para nosotros y que sirviera para perdonarnos, el hecho de comulgar, perdonarnos las culpas cotidianas y ser preservado de los pecados mortales. Cuidado, no perdona la comunión, no perdona el pecado mortal. Ese tiene que recibirse el perdón previamente. Lo vamos a ver más adelante. Con mucha claridad lo va a expresar este decreto. Quiso también que fuera prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad, y juntamente símbolo de aquel otro cuerpo del que es él mismo la cabeza. O sea, miren, pues la Sagrada Eucaristía es presencia real, es pan de vida eterna, nos preserva del pecado mortal, es prenda de la gloria futura y de la felicidad perpetua, es símbolo también del cuerpo místico de Cristo, del cual Él es la cabeza. Todo eso es la Sagrada Eucaristía. Y con el que quiso que nosotros estuviéramos como miembros unidos por la más estrecha conexión de la fe, la esperanza y la caridad, a fin de que todos dijéramos una misma cosa y no hubiera entre nosotros escisiones. La Eucaristía es solo una. Hay un solo Cristo. Los cristianos comulgamos al mismo Cristo, por eso tenemos que mantenernos unidos, unidos en la misma doctrina, unidos en los mismos sacramentos y unidos en la comunión con el vicario de Cristo, un solo vicario de Cristo. No hay muchos papas, hay muchos obispos, puede haber muchos cardenales, pero vicarios de Cristo hay uno solo y con él debemos estar
en comunión para asegurarnos de que estamos realmente en el cuerpo místico de Cristo. Capítulo 3. La excelencia de la Santísima Eucaristía sobre los demás sacramentos. Tiene, cierto, la Santísima Eucaristía de común con los demás sacramentos ser símbolo de una cosa sagrada y forma visible de la gracia invisible. Mas se halla en ella algo de excelente y singular. A ver, explico. Todos los sacramentos, todos los 7 sacramentos, son símbolo de algo sagrado. Recuerden, los sacramentos son signos sensibles. Un signo es una realidad que representa otra realidad. Por ejemplo, el agua del bautismo es el signo sensible, pero ese es signo de una realidad invisible. ¿Cuál realidad invisible? La purificación que recibimos, la vida, porque el agua simboliza la vida sobrenatural que se recibe por el bautismo. Entonces, todos los sacramentos son signos de algo invisible, también la Sagrada Eucaristía. Pero hay una diferencia entre la Eucaristía y los demás sacramentos. Atención, porque eso es lo que va a explicar. Mas se halla en ella, la Eucaristía, algo excelente y singular, a saber, que los demás sacramentos entonces tienen por vez primera virtud de santificar, cuando se hace uso de ellos. Pero en la Eucaristía, antes de todo uso, está el autor mismo de la santidad. O sea, los otros sacramentos nos santifican cuando hacemos uso de ellos. Pero la Sagrada Eucaristía, aun si nadie la comulga, contiene la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, que es el autor mismo de la santidad. O sea, los otros sacramentos nos dan la gracia. La Sagrada Eucaristía nos comunica al autor mismo de la gracia. Por eso, la Eucaristía tiene una excelencia sobre los demás sacramentos. Todavía, en efecto, no habían los apóstoles recibido la Eucaristía de mano del Señor, cuando Él, sin embargo, afirmó ser verdaderamente su cuerpo lo que les ofrecía. Y esta fue siempre la fe de la Iglesia de Dios, que inmediatamente después de la consagración está el verdadero cuerpo de nuestro Señor y su verdadera sangre, juntamente con su alma y divinidad, bajo la apariencia del pan y del vino. Este párrafo deberíamos prácticamente aprenderlo de memoria. Escuchen, lo repito, inmediatamente después de la consagración está el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su verdadera sangre juntamente con su alma y su divinidad. O sea, en el cáliz después de la consagración o en cada hostia después de la consagración está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las apariencias del pan y del vino. Y dice que esto es lo que la Iglesia siempre ha creído. Esta doctrina no se la inventó ningún papa. La Iglesia siempre lo creyó así. Continúo. Ciertamente el cuerpo bajo la apariencia del pan y la sangre bajo la apariencia del vino en virtud de las palabras. Pero el cuerpo mismo bajo la apariencia del vino y la sangre bajo la apariencia del pan y el alma bajo ambas, en virtud de aquella conexión y concomitancia con la que se unen entre sí las partes de Cristo, Señor, que resucitó de entre los muertos para no morir jamás. La divinidad, en fin, a causa de aquella su maravillosa unión hipostática con el alma y con el cuerpo. A ver, está un poco complicado, voy a explicarlo de manera muy simple. Cuando el sacerdote consagra el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, pero como Cristo no puede separarse, no podemos separar el cuerpo de Cristo de su sangre, de su alma y de su divinidad. Al hacerse presente, al convertirse el pan en el cuerpo de Cristo, ahí está todo Cristo completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así es que cuando comulgas la hostia consagrada, comulgas no solamente el cuerpo de Cristo, sino también su sangre, su alma y su divinidad. O sea, recibes todo Cristo en tu corazón. Y cuando está Cristo en el sagrario, bajo las especies del pan,
está todo Cristo allí. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, no se separa Cristo, su cuerpo de su alma, su cuerpo de su divinidad. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Donde está el cuerpo de Cristo, está todo Cristo. Donde está la sangre de Cristo, está todo Cristo. Esto es lo que quiere decir este párrafo en unas palabras que son un lenguaje, digamos, más propio de la filosofía y la teología. Por lo cual es de toda verdad que lo mismo se contiene bajo una de las dos especies que bajo ambas especies. Porque Cristo todo e íntegro está bajo la especie del pan y bajo cualquier parte de la misma especie, y todo igualmente está bajo la especie del vino y bajo las partes de ella. Por eso, por siglos la Iglesia no consideró necesario dar la comunión bajo las dos especies. Es que el fiel no pierde nada si recibe bajo una especie. No es que recibe más quien comulga bajo la especie del pan y bajo la especie del vino que quien comulga solo bajo la especie del pan. No recibes más Cristo de una manera que de otra. Está todo entero. La transubstanciación. Atención. Cristo Redentor nuestro dijo ser verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la apariencia del pan. Voy a leer nada más las citas de la Biblia que está el documento mencionando. Las pueden anotar, después la pueden ustedes buscar en su Biblia. Ver Mateo 26 del 26 al 29, Marcos 14 del 22 al 25, Lucas 22, 19 y siguientes, Primera de Corintios 11, 24 al 26. Después vuelven a ver este video con lápiz y papel en mano para que anoten estos textos y los vayan a revisar en su Biblia. De ahí que la Iglesia de Dios tuvo siempre la persuasión, y ahora nuevamente lo declara en este santo concilio, que por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro, Señor nuestro, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. A ver, aquí sustancia se está usando en sentido filosófico, no químico. Entonces no hay que pensar en sustancia química. Sustancia en sentido filosófico se refiere al sujeto al que pertenece el acto de ser y todos los accidentes. Es un poco complicado, no tienen que entenderlo esto totalmente ahora en este video. Pero lo que quiere decir es esto. Lo que quiere decir es que por la consagración se convierte la sustancia del pan. O sea, está diciendo, deja de ser pan. ¿Y qué es ahora? La sustancia del cuerpo de Cristo. Y la sustancia del vino se convierte en la sustancia de su sangre. Ahora, esta conversión de sustancia del pan en el cuerpo de Cristo, sustancia del vino en la sangre de Cristo, la Iglesia la ha llamado transubstanciación. Y dice así, la cual conversión propia y convenientemente fue llamada transubstanciación por la Santa Iglesia Católica. O sea, esa palabra transubstanciación expresa la fe de la Iglesia, lo que creemos nosotros que sucede en el momento de la consagración. Entonces, ¿qué significa cuando decimos que ocurre la transubstanciación, que el pan deja de ser pan y ahora es cuerpo de Cristo, aunque externamente parezca pan? Y que el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo, aunque externamente parezca vino. Capítulo 5. El culto y la veneración que se ha de mostrar por este santísimo sacramento. No queda pues ninguna duda de que, conforme a la costumbre recibida de siempre en la Iglesia Católica,
Todos los fieles de Cristo, en su veneración a este Santísimo Sacramento, deben tributarle aquel culto de latría que se debe al verdadero Dios. Los católicos creemos que hay varias clases de culto. No todo culto es adoración. A la Virgen María le damos una forma de culto. El culto es una forma de veneración, de respeto, de veneración. Pero hay diversas clases de culto. No todo culto es adoración. Esto lo entendieron los católicos desde siempre. A la Virgen María no la adoramos porque no es Dios, ni a los santos, ni las imágenes tampoco. Nosotros no adoramos a la Virgen María. No es que yo crea, por tener aquí la imagen de la Madre de Dios, no es que yo creo, y ninguno de ustedes cree, que aquí está la Virgen, aquí, estoy tocando a la Virgen en este momento. No, 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 no. Es su imagen. Y si yo hago un acto de veneración a su imagen, no dirijo ese acto a ella. Digo, a la imagen, perdón, a la imagen. Lo dirijo a quien la imagen representa. Pero, bueno, en este caso, a la Virgen María ni a los santos los adoramos. Ni adoramos imágenes tampoco. Tenemos respeto por las imágenes sagradas, sí, respeto por razón de a quienes representan, pero no adoramos las imágenes. Adoramos solamente a Dios y a ese culto de adoración se le llama culto de latría. Entonces, lo que dice el Concilio de Trento aquí es esto, que el Santísimo Sacramento, al Santísimo Sacramento se le debe tributar el culto de latría que se debe al verdadero Dios. Claro, porque en la Sagrada Eucaristía, como ya lo ha dicho con claridad, está verdaderamente Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, adoramos verdaderamente la hostia consagrada y lo que contiene el cáliz después de la consagración, que es la sangre del Señor. Allí sí, nos ponemos de rodillas para adorar, porque no es razón para que se le deba adorar menos el hecho de que fue por Cristo Señor instituido para ser tomado como alimento. Atención, esto es muy importante. No se debe adorar menos la Eucaristía por el hecho de que Cristo quiso que fuera nuestro alimento. ¿Por qué digo que es importante esto y por qué le estoy diciendo, estos textos casi nadie los enseña? Díganme ustedes, déjenme en sus comentarios, ¿en cuántos grupos católicos han escuchado que se les lean y se les expliquen estos textos que todo católico debería conocer? Porque esta es la doctrina que la Iglesia siempre ha creído sobre la Sagrada Eucaristía. ¿Qué es lo que pasa en muchas liturgias, lamentablemente, en muchas misas o liturgias u oraciones donde está presente la Sagrada Eucaristía? Se le trata con exceso de familiaridad. A veces se manosea la hostia consagrada, a veces se baila, se aplaude a seres humanos donde está ahí la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A veces gente se acerca a comulgar o a dar la comunión, también lo que es peor, con una vestimenta inadecuada. O sea, hay gente que se viste para distribuir la comunión o para recibir la comunión en un modo que no parece que realmente crea que va a encontrarse con el verdadero Dios y que va a adorar al verdadero Dios. A veces vemos, lamentablemente, en algunas misas, el sacerdote riéndose, conversando dentro de la misa con los acólitos, con los ministros en el altar, o los ministros platicando allí cerca de donde está Cristo sobre el altar. Pues dice, no es razón para que se le deba adorar menos el hecho de que fue por Cristo Señor instituido para ser tomado como alimento. O sea,
no le tengamos tanta confianza a Cristo que le dejemos de dar el culto de oración que se merece. Porque aquel mismo Dios creemos que está en el presente, a quien al introducirle el Padre Eterno en el orbe de la tierra dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1:6. Y hay que leer también Salmo 97:7. Vayan anotando y luego los leen estos textos. A quien los magos postrándose le adoraron, Mateo 2:11. A quien en fin la escritura testigua que le adoraron los apóstoles en Galilea, ver Mateo 28:17 y Lucas 24:52. O sea, así como nos narran los evangelios que personas adoraron al Hijo de Dios encarnado, que lo pudieron ver en el tiempo de su encarnación y se postraron para adorarlo, esa misma adoración se la debemos nosotros al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Por eso que no te vengan con cuentos de que hay que tenerle mucha confianza, Dios quiso ser cercano a nosotros, por eso no tenemos que exagerar en reverencia, en adoración. Es que ¿cuándo le vamos a dar a Dios la reverencia que se merece? Nunca. No le vamos a poder dar lo que se merece. Por lo menos, démosle lo mejor que podamos ofrecerle en cuanto a reverencia y adoración. Continúo. Declara además el Santo Concilio que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre de que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente se ha llevado en procesión por las calles y lugares públicos. Aquí se está refiriendo a la fiesta de Corpus Christi, que hoy se ha celebrado en algunos países y hace unos días, el jueves, se celebró en otros. Por cierto, la fiesta de Corpus Christi en el calendario litúrgico tradicional, al menos anterior a 1954, tenía una octava. Había la octava de Corpus Christi. Y este dato es importante, ¿saben por qué? Porque Corpus Christi está ligado a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Son dos fiestas ligadas. El jueves de Corpus se celebraba siempre en jueves, antes no se podía pasar al domingo, siempre en jueves, y tenía su octava por 8 días. En algunos lugares se hacían procesiones por 8 días. Por 8 días se hacían las oraciones de la misa de Corpus Christi. Para profundizar más en este misterio, cuando el Sagrado Corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita y le pide una fiesta para su corazón, le dice que quiere que esa fiesta sea el viernes siguiente de la octava de Corpus. Como ya no tenemos una octava de Corpus, ya no relacionamos estas fiestas litúrgicamente, Corpus Christi y Sagrado Corazón. Pero, ¿sabían ustedes? Díganme en los comentarios, déjenme saber. ¿Habían escuchado esto? La relación entre la fiesta de Corpus y el Sagrado Corazón. ¿Y por qué creen que el Sagrado Corazón pidió su fiesta el viernes siguiente a la octava de Corpus? O sea, jueves de Corpus. El jueves de la siguiente semana es la octava de Corpus. El viernes al día siguiente es el Sagrado Corazón. ¿Por qué creen? ¿Para qué creen que pidió la fiesta el Sagrado Corazón? Para ofrecerle reparación por todas las irreverencias, sacrilegios, ultrajes que recibe él en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. O sea, Corpus Christi nos recuerda que Cristo está real y verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. El Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda la semana siguiente, a los 9 días, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda que no le damos a Cristo la suficiente adoración, que no lo tratamos con la debida reverencia, que no valoramos lo suficiente este grandísimo sacramento y que hay que pedirle perdón y que hay que ofrecerle reparación por no hacerlo. ¿Sabían esto que les estoy explicando? Si no lo sabían, ahora ya lo saben.
Para eso es la fiesta del Sagrado Corazón. Y les aseguro, en un montón de iglesias se va a celebrar el Sagrado Corazón de Jesús este próximo viernes. Y en un montón de iglesias no se le va a decir a la gente que esta fiesta es para reparar al Sagrado Corazón de Jesús por todos los dolores que le causan nuestras irreverencias, nuestras faltas de respeto, nuestros sacrilegios, nuestras indiferencias y frialdad ante su presencia real en la Sagrada Eucaristía. Justísima cosa es, en efecto, que hay estatuidos algunos días sagrados en que todos los cristianos, por singular y extraordinaria muestra, atestiguen su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de su muerte. Y así ciertamente convino que la verdad victoriosa celebrara su triunfo sobre la mentira y la herejía, a fin de que sus enemigos, puestos a la vista de tanto esplendor y entre tanta alegría de la Iglesia Universal, o se consuman debilitados y quebrantados, o cubiertos de vergüenza y confundidos se arrepientan un día. Es una pena que ya en muchos lugares no se hagan las procesiones de Corpus Christi, porque aquí nos está diciendo cuál es el objetivo: manifestar públicamente, con solemnidad, no con irreverencia, no con baile mundano, no con aplausos mundanos, no con gritos mundanos, con solemnidad. Manifestar nuestra fe en la presencia real de Cristo para que otros viendo se conviertan o se avergüencen de no creer. Capítulo 6. La reserva del sacramento de la Sagrada Eucaristía y su administración a los enfermos. La costumbre de reservar en el sagrario la Santa Eucaristía es tan antigua que la conoció ya el siglo del Concilio de Nicea, el siglo IV. Concilio de Nicea se realizó en el año 325. Dice, además que la misma Sagrada Eucaristía sea llevada a los enfermos y sea diligentemente conservada en las iglesias para este uso. Aparte, ser cosa que dice con la suma equidad y razón, se haya también mandado en muchos concilios y ha sido guardado por vetustísima costumbre de la Iglesia Católica. Por lo cual, este Santo Concilio establece que se mantenga absolutamente esta saludable y necesaria costumbre, o sea, la de reservar el Santísimo Sacramento en nuestros sagrarios y llevar la Sagrada Comunión a los enfermos. Bien, ¿vamos bien? ¿Les está siendo interesante este tema? ¿Están aprendiendo algo nuevo? Yo espero que sí. Y bueno, es el momento de pedirles, por favor, que me apoyen. ¿Quieres que este programa llegue a más gente, que esta plataforma lo promueva a más usuarios? Por favor, dale un like al video en este momento. Así mueven los algoritmos. Suscríbete al canal. Asegúrate de que el botón de suscripción que está debajo de la pantalla en tu dispositivo, en YouTube, hay un botón que debe decir suscrito, tal cual. Si dice cualquier otra cosa, suscribirte, suscribirme, suscribirse, dale un clic para que diga suscrito. Si ya dice suscrito, no lo toques porque te vas a desuscribir. Es muy importante que me ayudes con estos clics. Y también quisiera mostrarte en pantalla dónde puedes seguirme. Mira, aquí está mi página personal, padrejuanrazo.com. Te recomiendo ir a la pestaña de recursos para que encuentres aquí y descargues. Todos estos son recursos para tu formación católica y para tu vida espiritual. Por cierto, tengo unos muy buenos sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón, vida y obra de Santa Margarita. Sagrado Corazón, autobiografía de Santa Margarita. Y allí viene las revelaciones que ella recibió del Sagrado Corazón de Jesús. El mes del Sagrado Corazón de Jesús. Te recomiendo Sagrado Corazón, entronización y consagración. Cada uno de estos documentos, si tú le das clic, te remite a otra página donde lo puedes descargar. Entonces visita mi página. Aquí te muestro mi cuenta como aparece en X. Aparezco como @padrejrg, Padre Juan Razo, en X, para que me sigas en esa red.
Aquí te estoy mostrando el canal Conservando la Fe y este es el botón que debe decir suscrito. Si no dice así, dale un clic, por favor. Y si ya te suscribiste, revisa de vez en cuando que sigas suscrito porque la plataforma de pronto te desuscribe y hay que volver a darle clic para que diga suscrito. Este Conservando la Fe es el canal donde estoy transmitiendo, ya lo conocen todos, pero les quiero recomendar suscribirse a mi nuevo canal de YouTube si no lo conocen, Canal de los Sagrados Corazones. Canal de los Sagrados Corazones, miren la portada. Lo pueden encontrar en YouTube como @canal Sagrados Corazones. ¿Este canal para qué es? Es específicamente para oración. Aquí les ayudo a orar. Voy a subir videos con oraciones que les pueden ayudar para la espiritualidad católica, para difundir la devoción al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para hablar de cuestiones espirituales, para predicación de la palabra de Dios. Voy a estar compartiendo breves videos eh, con citas bíblicas que te las comento en 2 minutos. También voy a estar dando aquí los temas de dirección espiritual para aquellos que no pueden tener director espiritual, que no tienen ahora quien les ayude con esto. Yo les voy a ayudar al menos con estos videos. Yo no puedo ofrecer dirección espiritual uno a uno. No puedo. Son muchísimos seguidores los del canal, gracias a Dios. Pero al menos les puedo compartir temas. Todo lo que tenga que ver con espiritualidad, con oración, con devoción al corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús, lo encuentras en este canal de los Sagrados Corazones. Así es que suscríbete también. Les muestro, en Facebook he abierto una página nueva, apenas el día de hoy lo hice, Canal de los Sagrados Corazones, también para estar en Facebook así, y mi página personal de Facebook, que muchos ya conocen, Padre Juan Razo, @Padre Juan Razo, me pueden encontrar en Facebook también. Así es que les invito a que me sigan en las redes sociales. Allí comparto algunos contenidos que no se comparten por YouTube. Y si quieres darte de alta en WhatsApp, en mi red de WhatsApp, para que no se te pase ninguno de mis videos y recibir por allí aviso cuando yo subo un nuevo video, fíjate bien en este número que está arriba, por este lado en la pantalla. Anótalo bien. Nadie te va a estafar de ese número. Es mi número oficial de Conservando la Fe. Envía alta. Te va a llegar un correo, perdón, un mensaje directo, automático, pidiéndote tu nombre y de dónde nos contactas, no la dirección exacta, de dónde nos contactas. No queremos una red de gente anónima. Todos ustedes saben cómo me llamo. Yo quiero saber quién está en mi red también. Entonces no te asustes, nadie te va a estafar desde aquí. Manda alta y te vamos a dar de alta en cuanto nos respondas quién eres y de dónde nos contactas. Si quieres ayudarme a sostener mi apostolado, mi trabajo es gratuito. Los medios que yo necesito para mantenerme aquí no son gratuitos para mí, los tengo que pagar. Si me quieres ayudar a solventar estos gastos para yo seguir presente en las redes, teniendo este canal, dame la mano, manda al mismo número el mensaje quiero apoyar y yo te diré cómo me puede hacer llegar una ayuda. Agradezco a los que ya me han apoyado porque gracias a ustedes sigo aquí, pero pido al que guste ayudarme si cree que vale la pena el contenido que comparto, si cree que les ayuda a conservar la fe, ayúdenme, denme una mano para seguir adelante, manda quiero apoyar a este número de WhatsApp. Muy bien, pues muchas gracias por esta atención y vamos adelante. Continuamos con este decreto sobre la Sagrada Eucaristía. Capítulo 7. La necesaria preparación para recibir dignamente la Eucaristía. Pongan muchísima atención a esto, porque lamentablemente van a encontrar predicaciones, van a encontrar sacerdotes, religiosos, religiosas, no todos, gracias a Dios. Encontrarán hasta obispos y cardenales, lamentablemente, que enseñen contrario a lo que ustedes van a escuchar aquí que dice el Concilio de Trento y lo dice de modo dogmático. Esta no es una opinión, lo que les voy a leer. Esto es lo que la Iglesia enseña que se debe hacer para recibir dignamente la Eucaristía y cómo nos debemos preparar para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía. Leo. Si no es decente que nadie se acerque a la función alguna sagrada, sino santamente, ciertamente, cuanto más averiguada está para el varón cristiano la santidad y divinidad de este celestial sacramento,
con tanta más diligencia debe evitar acercarse a recibirlo sin grande reverencia y santidad. Evitar recibir la hostia consagrada sin grande reverencia y santidad. Son las dos cosas que pide la iglesia para acercarte a comulgar. Grande reverencia. Y la reverencia la muestras primero desde que llegas puntual a la misa y no llegas tarde. Desde cómo te vistes para ir a encontrarte con tu Dios, porque externamente también manifiestas lo que es importante o no importante para ti. Y no se trata de que vayas con lujo, se trata de que vayas decentemente, modestamente. Vestir con modestia. Mujeres y varones, porque también hay formas en que los varones visten sin modestia. No es una falta solo de la mujer. Hay gente que va a la misa como sale de la cancha de fútbol y se pasa a la misa. Con la misma vestimenta, como si fuera un evento deportivo. Desde cómo te comportas allí. Hay gente que está texteando mientras están leyendo las lecturas en la misa, está respondiendo mensajes. Hay algunos incluso que salen a hacer una llamadita o salen a contestar. Ah, es que me hablan. Bueno, y Dios no merece tu atención, no merece el 100% de tu atención, no le puedes dar una hora o lo que dure la misa. Si durara 2 horas, ¿qué importa? ¿No le puedes dar a Dios un espacio que sea de Él, solo para Él? Yo le digo a las gentes, no contestes si te marcan. A menos que tengas un enfermo gravísimo en el hospital, que sepas que en cualquier momento te pueden avisar que se va a morir. Pero si no es el caso, ¿por qué contestas una llamada si estás en misa? ¿Por qué contestas un mensaje? Es más, podrías dar testimonio si no contestas y cuando salgas de misa, te reportas y dices, perdóname, no te contesté porque estaba en misa. Con eso, estás dando un testimonio de Cristo. Le estás diciendo a la persona, discúlpame, pero es más importante Dios que tú. Pero por otro lado, le estás recordando que es domingo y que tú estás en misa, por si acaso él no va. Ojalá lo tome como una invitación para ir. Lo peor que puedes hacer es decirle, ay, te estoy contestando rapidito porque estoy en misa. ¿Qué le estás diciendo a la persona? Tú eres más importante que Dios, por eso me salí a atender tu llamada. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Le estás diciendo a tus hijos, Dios es segundo lugar, no es primer lugar, es segundo lugar. Primero están las personas de la tierra y luego está Dios. Y muchos lo hacen. Perdón que me extienda en esto, pero creo que las cosas tienen que decir con claridad. Y muchísima gente no le da a la Eucaristía el respeto que se merecía y a veces su sacerdote no se lo dice. A veces, lamentablemente, su sacerdote es el que pone el mal ejemplo, lamentablemente. No todos, gracias a Dios. Hay muchos sacerdotes muy reverentes. Hay muchos sacerdotes que sí se atreven a formar bien a los fieles y a corregirlos con caridad cuando no le dan a nuestro Señor el debido respeto. Pero no todos. Así es que, bueno, por lo menos, ojalá que quien escuche este video pueda entender. Ahora miren, continúo leyendo. Señaladamente leyendo en el apóstol aquellas tremendas palabras, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propio juicio al no discernir el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 11:29. Aquí está citando el texto de San Pablo. Come y bebe su propio juicio. Juicio aquí es igual a condenación. O sea, comulgas indignamente, recibes, comes y bebes tu propia condenación. Por eso no deberíamos hacerlo nunca. Atención con lo que sigue. No pierdan la atención, por favor, porque esto es crucial. Y esto no se enseña, lamentablemente, en muchos lugares, no se enseña con claridad. Ahora bien, por lo cual, perdón, al que quiere comulgar hay que traerle a la memoria el precepto suyo, o sea, de Cristo. Mas pruébese a sí mismo el hombre. 1 Corintios 11:28. Ahora bien, la costumbre de la Iglesia declara ser necesaria aquella prueba por la que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal. Atención.
Si tienes conciencia de haber cometido un pecado mortal, después voy a dar una catequesis sobre pecado mortal para que quede clarísimo, ¿ok? Ahora mismo no lo voy a explicar. Si no sabes, no te preocupes, pero debes de preocuparte, o sea, no te preocupes ahora mismo, pero sí tienes que saber que es tu obligación formarte al respecto. Pero todo católico que tiene conciencia de haber cometido pecado mortal y no ha ido a la confesión, dice aquí, la costumbre de la Iglesia declara ser necesaria aquella prueba por la que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental. Yo he conocido gente que me dice, padre, es que yo sabía que no me había confesado, sabía que estaba en pecado mortal o estoy viviendo una situación que no puedo comulgar, pero era la primera comunión de mi hija y sentí muy feo no comulgar. Yo sentí que Dios me llamaba a comulgar y comulgué. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Con todo respeto, con mucho cariño, si tantas eran tus ganas de comulgar, así debieron ser tus ganas de confesarte antes, porque no somos nosotros los que tenemos que hacer que Dios se ajuste a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestros tiempos. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Él. Entonces, sé que estoy en estado de pecado, sé que no me he ido a confesar, no he buscado previamente un sacerdote, no me he tomado el tiempo para eso. Ah, pero estando en misa me surge el deseo de comulgar, hasta siento que Dios me invita a hacerlo. O peor todavía, hasta el padrecito, hay quienes dicen, pásenle todos a comulgar. Hoy todos comulgan, después se confiesan. Algunos por lo menos dicen eso, aunque está mal decirlo así, pero otros ni siquiera dicen eso. Otros dicen, bienvenidos todos a la comunión, acérquense todos. Hoy es Navidad, pasen todos a comulgar. Hoy es Corpus Christi, pasen todos a comulgar. Esto contradice lo que les acabo de leer, es un decreto dogmático de un concilio ecuménico de la Iglesia. Por muy contrito, atención, que le parezca estar al pecador que ha cometido pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, no debe acercarse a comulgar sin preceder la confesión sacramental. Así es que nada de que haz un acto de contrición y pasa a comulgar y luego te confiesas. No, el acto de contrición sirve, claro que sí sirve, es útil y hay que hacerlo. Si te das cuenta de que caíste en pecado mortal, lo que más te conviene es hacer inmediatamente un acto de contrición lo más perfecto que puedas y proponerte cuanto antes ir a la confesión. ¿Para qué sirve el acto de contrición? No tenemos la vida asegurada. Si Dios te llama a su presencia esa noche, o ese día, o antes de que alcances a confesarte, por lo menos ya te arrepentiste lo más perfectamente que pudiste. Pero esta solución no vale para recibir la Eucaristía. Aquí lo dice claro. Por más contrito que alguien piense que está, no debe recibir el cuerpo de Cristo sin antes ir a la confesión sacramental. Lo cual este santo concilio decretó que perpetuamente debe guardarse, aún por parte de aquellos sacerdotes a quienes incumbe celebrar por obligación, a condición de que no les falte facilidad de confesor. Y si por urgir la necesidad del sacerdote celebrar sin previa confesión, confiésese cuanto antes. Miren, el único caso en que la Iglesia dice puede comulgar si cometió pecado mortal y no ha podido, no es que no ha querido, no ha podido confesarse, es el del sacerdote que habiendo cometido pecado mortal, Dios nos libre, pero somos humanos, podemos caer. Y por obligación, por parte de su ministerio, le toca celebrar una misa y no puede, no hay a quien se la pase esa misa, no hay quien lo supla en esa misa, y tiene que hacerlo,
y no puede ir a confesión antes, es el único caso que la iglesia dice, eh, celebres sin previa confesión y confiésese cuanto antes. Pero esto no vale para los fieles. Al sacerdote porque tiene una obligación respecto a los fieles. Porque el sacerdote, todo sacerdote cuando celebra la misa está obligado a comulgar también. No, no se puede que el sacerdote celebre la misa y no comulgue. Pero eso es porque los fieles dependen del sacerdote. Entonces no es justo que los fieles se queden sin misa porque el padre cometió pecado mortal. Pero ese no es el caso de los fieles, de los bautizados. Si un bautizado cometió pecado mortal, bueno, asista a la misa con el corazón arrepentido, pero no comulgue, haga una comunión espiritual y vaya a confesarse después. Es mejor, le vas a dar más gloria a Dios, más gusto a Dios, no comulgando, sabiendo que no debes comulgar, que recibiéndolo indignamente. El admirable uso de este sacramento. En cuanto al uso, empero, recta y sabiamente distinguieron nuestros padres tres modos de recibir este sacramento. Atención, tres modos de recibir la Eucaristía. En efecto, enseñaron que algunos solo lo reciben sacramentalmente, como los pecadores. Otros solo espiritualmente, a saber, aquellos que comiendo con el deseo aquel celeste pan eucarístico, experimentan su fruto y provecho por la fe viva que obra por la caridad. Los terceros, en fin, sacramental, a par que espiritualmente, y estos son los que de tal modo se prueban y preparan que se acercan a esta divina mesa vestidos de la vestidura nupcial. Explico. Tres modos. Uno, solo sacramentalmente, o sea, no les aprovecha para la gracia, para la vida de gracia. Son los que lo reciben en estado de pecado. ¿Reciben sacramentalmente a Cristo? Sí, sí lo reciben sacramentalmente. Pero ¿reciben los efectos salvíficos de esa comunión? No, al contrario. El acto de comulgar es perjudicial para ellos. Por eso reciben solo sacramentalmente, o sea, aquellos que comulgan en estado de pecado mortal. Otros reciben solo espiritualmente. Esa es la comunión espiritual. Por ejemplo, es la situación de algunos católicos, no de todos, que, piensen ustedes, enfermos que no pueden salir de su casa, que están en el hospital o en su casa, incapacitados para trasladarse y no hay quien los ayude a trasladarse, no pueden ir a la misa y el sacerdote no puede ir a su casa a darle la comunión. O no hay sacerdote a la mano, no hay quien les lleve la Sagrada Comunión. ¿Qué pueden hacer estos enfermos? ¿Qué pueden hacer? Pueden ofrecer su dolor a Cristo, el dolor de su enfermedad y el dolor de no poder ir a misa, pero pueden hacer una comunión espiritual y pedirle que venga a su alma. Y miren lo que dice aquí. Aquellos que comiendo con el deseo aquel celeste pan eucarístico experimentan su fruto y provecho por la fe viva, que obra por la caridad. Lo mismo vale para el sano que tiene que estar cuidando a un enfermo que no lo puedes dejar ni un minuto solo. Hay enfermos así, que requieren atención constante. Y hay veces que alguien tiene un familiar o está cuidando a un enfermo en ese estado y por razón de cuidar al enfermo no puede ir a la misa. También puede hacer una comunión espiritual, en este caso. O gente que por alguna razón no tiene misa a la mano, vive en un lugar donde no hay misa. Ahora, esto no aplica para el que con cierto esfuerzo podría ir a misa. No podemos abusar de esto. Entonces, solo sacramentalmente reciben los que reciben en estado de pecado. Solo espiritualmente los que queriendo comulgar no pueden comulgar sacramentalmente, pero comulgan espiritualmente. Y la tercera forma es sacramental y espiritualmente. Es los que reciben, los que comulgan estando en estado de gracia. Lo reciben sacramentalmente porque realmente lo comen, el cuerpo de Cristo, y lo reciben espiritualmente porque su corazón está bien dispuesto y reciben los frutos de la comunión, los efectos del sacramento.
Ahora bien, en la recepción sacramental fue siempre costumbre en la Iglesia de Dios que los laicos tomen la comunión de manos de los sacerdotes y que los sacerdotes celebrantes se comulguen a sí mismos, costumbre que, por venir de la tradición apostólica, con todo derecho y razón debe ser mantenida. Esto dice el Concilio de Trento. No es opinión personal mía, no es opinión de algunos teólogos. Aquí está diciendo, por tradición apostólica. No creo que estén exagerando los padres de Trento, no creo que estén mintiendo tampoco. Si dicen que esto es de tradición apostólica es porque así es. Fue siempre costumbre en la Iglesia de Dios que los laicos tomen la comunión de manos de los sacerdotes y los sacerdotes celebrantes se comulguen a sí mismos. O sea, los fieles no toman la hostia y se la llevan ellos mismos a su boca. Comulgan de los sacerdotes y los sacerdotes comulgan a sí mismos. Costumbre que por venir de tradición apostólica con todo derecho y razón debe ser mantenida. Y finalmente, con paternal afecto amonesta el Santo Concilio, exhorta, ruega y suplica por las enseñanzas de misericordia de nuestro Dios, que todos y cada uno de los que llevan el nombre cristiano convengan y concuerden, ya por fin una vez en este signo de unidad, en este vínculo de caridad, en este signo de concordia, y acordándose de tan grande majestad y de tan eximio amor de Jesucristo nuestro Señor, que entregó su propia vida por precio de nuestra salud y nos dio su carne para comer, crean y veneren estos sagrados misterios de su cuerpo y de su sangre con tal constancia y firmeza de fe, con tal devoción de alma, con tal piedad y culto, que puedan recibir frecuentemente aquel pan sobresustancial. Y ese sea para ellos vida de su alma y salud perpetua de su mente, con cuya fuerza, confortados, puedan llegar desde el camino de esta mísera peregrinación a la patria celestial, para comer sin velo alguno el mismo pan de los ángeles, que ahora comen bajo los velos sagrados. Mas porque no basta decir la verdad, sino que se descubren y refutan los errores, plugo al Santo Concilio añadir los siguientes cánones a fin de que todo, reconocida ya la doctrina católica, entiendan también qué herejías deben ser por ellos precavidas y evitadas. Bueno, enseguida se dan una serie de cánones eh, combatiendo las herejías. No voy a leer estos cánones porque prácticamente refuerzan esta doctrina que ya expuse, que ya leí todo el decreto sobre la Eucaristía, para no ser tan largo el programa, pero si se quedan con esto, están recibiendo aquí todo lo que deben saber sobre la Sagrada Eucaristía y que lamentablemente en muy pocos ámbitos católicos se enseña con claridad. Así es que les invito a que nos quedemos con estas palabras de los padres de Trento. Leo otra vez. Eh, Acordándose de tan grande majestad y tan eximio amor de Jesucristo nuestro Señor, que entregó su propia vida por precio de nuestra salud, y nos dio su carne para comer, crean y veneren estos sagrados misterios de su cuerpo y de su sangre con tal constancia y firmeza de fe, con tal devoción de alma y con tal piedad y culto que puedan recibir frecuentemente aquel pan sobresubstancial. Y ese sea para ellos vida de su alma y salud perpetua de su mente, con cuya fuerza confortados puedan llegar desde el camino de esta mísera peregrinación a la patria celestial, para comer sin velo alguno el mismo pan de los ángeles que ahora comen bajo los velos sagrados. Quedémonos con esta última exhortación, hermanos, que no vuelva a ser de aquí en adelante
la misma conducta nuestra delante del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Ojalá que el conocer mejor la doctrina católica nos lleve a un cambio de actitud y nos propongamos de hoy en adelante mostrar máxima reverencia, máximo amor, máximo respeto a nuestro Señor presente en la Eucaristía, que nunca volvamos a estar en su presencia sin rendirle la adoración que Él merece. Por eso, cuando entras a una iglesia y sales de la iglesia, cuando está el Santísimo expuesto, hay que hacer la genuflexión, si puedes físicamente, hasta donde los años, hasta donde la artritis lo permitan, hay que doblar la rodilla derecha hasta el piso si se puede. Si no puedes, por enfermedad, por otra razón, que te impide hacerlo, haz una profunda reverencia, lo más profunda que puedas. Pero el modo tradicional de saludar a Cristo en el sagrario es haciendo la genuflexión, doblar la rodilla hasta el piso. Cuando entras y cuando te retiras del lugar. Si pasas frente al sagrario, estás en el templo y cruzas de un lado a otro el templo por alguna razón, pasas frente al sagrario, haces genuflexión también. Aunque no estés llegando, aunque no te estés retirando. Si pasas frente al Santísimo expuesto cuando está en la custodia o cuando ya está en el altar, en la misa, después de la consagración, tienes que cruzar por ahí, por alguna razón, haces doble genuflexión, o sea, pones las dos rodillas en el piso y una reverencia con la cabeza y luego te levantas. No hay que hacerlo deprisa, hay que hacerlo con reverencia, con respeto. Hay gente que se hinca, hasta casi se cae porque quiere hacerlo todo rápido. No, no, no. Estás ofreciendo un gesto de adoración a tu Dios. No tienes por qué correr. Te puedes caer por arrodillarte a prisa. Nunca vuelvas a ir mal vestido, mal vestida a la misa. Viste con modestia. No vas a enseñar tu cuerpo. Bueno, no deberías enseñarlo en cualquier parte, de todos modos, menos en la iglesia. Viste con modestia. Compórtate bien en el templo. Llega a tiempo. No te salgas antes de la misa. No seas tacaño con Dios. Dale el tiempo que Él se merece. Llega a tiempo a la misa y salte hasta que termina la misa. No contestes llamadas, no hagas mensajes, no platiques en misa. Si tienes hijos pequeños, fórmalos en esto, enséñales la disciplina que deben de tener en el templo y el respeto que deben de tener a Dios. No vuelvas a comulgar nunca en estado de pecado, sin haberte confesado. Si lo hiciste y no sabías, ve a confesarte la próxima vez y le dices al sacerdote: comulgué sin haberme confesado y estaba en pecado mortal y pido perdón a Dios por eso, y Dios te perdonará. Pero tienes que confesarte. O sea, si has comulgado en estado de gracia, pero sin la debida atención, sin la debida reverencia, sin la debida adoración, te has comulgado por costumbre mecánicamente y te vuelves a tu lugar a platicar con otra persona. Mejor sería que no comulgaras, si le vas a faltar el respeto al Señor. Si lo has hecho, confiésate y pide perdón. Si te ha faltado reverencia, cuando has estado ante Jesucristo presente en la Eucaristía, en el sagrario, en la misa, expuesto Él en la custodia, no le has dado el debido respeto y adoración, pídele perdón. Si has participado en liturgias irreverentes, has sido parte de ellas, las has organizado, pídele perdón a Dios. Dios está dispuesto a perdonar y proponte cambiar de aquí en adelante. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, quien ha dado la más grande adoración a Dios en todos los tiempos, porque nadie, ninguna criatura ha adorado a Dios tan intensamente, tan perfectamente como María. Vamos a pedirle que ella nos enseñe la reverencia y la adoración a la Sagrada Eucaristía. Te lo pedimos con el Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias por su atención. Compartan para que lleguen más personas. Que Dios los bendiga. Conserven su fe y que viva Cristo Rey.